Hola, esto es Notiarquía, programa 7, temporada 1. Saludo con mucho gusto a mis compañeros y amigos. Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal? Excelente semana para todos. Información otra vez intensa. Intensa esta semana, tenemos muchísima información para esta semana, así es que no se despeguen de este canal. A Luz Cervantes hablan, ni los deportes se salvan de la polémica. Así es, mucha actividad y quédese con nosotros porque se va a enterar de lo más relevante que ha ocurrido en los últimos 8 días. ¿Qué es Notiarquía? Pues es el resumen de lo más importante que ha publicado Bruno Noticias de esta semana última de marzo en la región del Bajío, la esquina conformada por los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Yo soy Bruno Eduardo Cebes. Si quiere enterarse, tiene que quedarse. Suscríbase a nuestro canal Bruno Noticias en YouTube. Esto es un resumen presentado por Mass Nutrition, con los precios más competitivos en alimentos balanceados para animales de granja. Localizan sin vida a una persona en un predio agrícola entre las comunidades de Labor de Reyes y Estación Pénjamo. Volcadura cerca de Estación Pati sobre la carretera La Piedad-Yurecuaro cobra una vida. Malherido es como encuentran a una persona en el camino a Plazuelas. Volvió a nacer. Una persona a bordo de una camioneta SUV chocó contra la barrera de contención de Libramiento Norte y literalmente la libró. Carambola de 4 vehículos, entre ellos una pipa de Pemex, causó miedo y daños materiales en el Libramiento Norte. También la libraron. Tras 3 años de ausencia, vuelve la carrera por el agua de Zapas. Regrese, aquí lo comentaremos. Mucha polémica. Vamos. En los deportes, déjenme decirles que hay un finalista en voleibol, en degollado. No son profetas en su tierra, ojalá que logren el campeonato. Vamos a hablar de eso, del voleibol. En el básquetbol, como lo venimos anunciando, Luis Francisco Pichardo califica a los Juegos Nacionales con AVE con Michoacán. También tenemos al campeón de la Liga Femenil en Penjamillo. Esto es una Notiarquía, donde la información es poder. Esto es Brunoticias. Brunoticias. Periodismo responsable hecho por y para la gente del Bajío en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y nuestros paisanos migrantes. Ricardo, intensa la semana, otra vez. Sí, nuevamente Pénjamo, la situación que ya se está anticipando, normalmente para la Semana Santa se dan mucho los incidentes viales, pues ahora empezaron con mucha anticipación. Y para iniciar, en Pénjamo nuevamente la violencia no cesa y fue localizado sin vida el cuerpo de una persona en un predio rústico entre las comunidades de Estación Pénjamo y Labor de Reyes. Pues luego de un reporte al 911 que se movilizan precisamente las corporaciones de auxilio y de seguridad pública, así como Ejército Mexicano, quienes llegan al lugar y se encuentran en el lugar a un cuerpo, el cual se encontraba con visibles huellas de violencia, de tortura, lo que encuentran esta persona. No, que ya no hay tortura. No habían dicho en el Palacio Nacional que ya no hay tortura. No, ya no hay, no. Bueno, a lo mejor no hay tortura en Palacio Nacional, ¿no? Es probable, porque incluso en la Fiscalía General de la República, en uno de sus boletines de este mismo mes, señala que fue detenido una persona en el Ceferezo de Tierra Caliente, Michoacán, acusado, adivinen de qué delito. De tortura. Ok, perdón, sí, pero ya lo detuvieron, a lo mejor él fue el único responsable de las torturas habidas y por haber, ¿no? Algo que está ocurriendo. Además esto fue en Guanajuato, no fue en Michoacán. Bueno, en Michoacán vamos a la baja en homicidios. Sí, pero parece que 200 y tantos no son suficientes, o que son muy poquitos. No se contabilizan, que es la situación, ¿verdad? Ricardo, más información. Así es, tenemos más información para ustedes porque, bueno, las situaciones de los incidentes viales siguen también y parece que siguen en aumento. Hubo una volcadura en la carretera La Piedad-Yurecuaro a la altura de Estación Pati, en donde desafortunadamente una persona de 52 años pierde la vida. Circulaba en dirección a La Piedad, no sabemos si venía a trabajar o iba de trabajar, pero la persona pierde el control en este tramo. Una persona de ahí de las comunidades de La Higuera, si no me equivoco. De La Higuera, precisamente, y pues circulando hacia La Piedad,
en este tramo que Es peligroso. peligroso por donde lo quieras ver, por el estado del camino, por la falta de visibilidad. Es un tramo muy difícil. Pero raro, ¿no, Ricardo? Porque termina, de acuerdo a lo que nos decías en tu reporte y a las fotografías, evidentemente, termina del lado izquierdo cruza los carriles. de la carretera. Es Sí, decir, cruza los carriles hacia su lado izquierdo, el carro vuelca en ese lugar, un lugar pues lleno de piedras, o sea, es un sitio en donde está, pero totalmente empedrado, rocas que están en el lugar. El carro termina completamente destrozado, incluso cuando están haciendo las labores periciales, una de las personas que laboran en el servicio pericial también se pierde el equilibrio ahí al ir caminando. Es un lugar verdaderamente oscuro, no se veía en serio nada, y cuando de pronto te dan las luces de los faros de las patrullas, te deslumbran, o sea, incluso en lugar de ayudarte te impiden más la visibilidad, ¿no? Te están encandilando literalmente, y es una situación ahí muy difícil. Las labores periciales son quienes habrán de determinar si fue falla mecánica, si fue algún error humano, pero lo que sí es cierto es de que queda una familia enlutada por este incidente. complicado porque hubo más percances. Ahorita les estaremos dando cuenta de esto, pero la violencia parece que no tiene fin en Pénjamo. ¿Habrá alguna semana en este año donde no hayamos reportado algún homicidio o algún atentado? En lo que va del año no, en lo que va del año no ha habido semana en que no se haya reportado algo. El año pasado también, desafortunadamente. Y deja de semana, sino que es diario. Sí, desafortunadamente. Es más, el día se lo comentábamos en el chat, digo, pensábamos que iba a ser un día muy tranquilo y y salió otra cuestión, pero nos decía Ricardo. Y nuevamente, en el camino a Plazuelas, este lugar que es icónico en el lugar, por cierto, es el único sitio arqueológico abierto al público en esta región. Y pues en ese camino, a unos metros de la empacadora que se encuentra ahí, es una procesadora de carne. Localizan a una persona herida de arma de fuego, presenta impactos de arma de fuego en la espalda, como que pues al parecer lo iban siguiendo. Es reportado, la línea de seguridad pública, acuden elementos de seguridad pública, ministerial, de agencia de investigación. Queremos pensar que lo dieron por muerto, ¿no? Me imagino que sí lo dan por muerto, lo dejan ahí en el lugar, y la ambulancia de Oximedic presente en este sitio hace las labores, lo estabiliza y lo traslada al hospital general, pero en una situación verdaderamente grave. Es decir, se está debatiendo hasta el momento en que la vida. Realmente es algo preocupante en Pénjamo, la verdad. Hoy estamos en este día, estamos esperando ya la información. Hubo nuevamente un ataque a un comercio en Pénjamo. Esto lo estamos adelantando un poco. Ahorita lo ven en Bruno Noticias. En unos momentos más lo podrá ver en Bruno Noticias, así es que nuevamente un ataque a un comercio, no sabemos hasta el momento si hay víctimas o no. Bueno, pues así las cosas. Y el fin de semana se puso muy, muy intenso. Precisamente el viernes que decíamos esto, en el Libramiento Oriente, una persona conduciendo una camioneta deportiva utilitario o SUV choca contra la barrera de contención, y ahora sí que, como decíamos, y no es broma ni burla ni mucho menos, sobre el Libramiento Oriente la libró. La barrera de contención termina atravesando de lado a lado los dos parabrisas de la camioneta, pero del lado del conductor. Entre el conductor y el copiloto. La escena verdaderamente es brutal, impactante, porque la víctima, porque también fue víctima, independientemente de otras causas y situaciones y estados, pues sale por su propio pie del vehículo,
con golpes menores. algunos golpes, principalmente el que le dio la propia bolsa de aire, pero salió por propio pie. Aquí el dilema es que le hicieron la prueba de alcoholemia y no pasó. Es decir, doble suerte. Primero, porque sucedió eso y se reduce a daños materiales. Sí, los daños materiales importan mucho, pero está vivo y sin lesiones mayores. Aquí el dilema y el problema es: ¿dónde estaba? ¿Cuánto alcohol ingirió? ¿Quién se lo dio o quién se lo vendió? Porque ese es el problema en Estados Unidos, en muchos de los estados, y nuestros paisanos no lo podrán confirmar, sobre todo en California, que son muy estrictas las legislaciones. Si hay un percance de este tipo y averiguan quién le estuvo vendiendo el alcohol, la multa va para el conductor y para quien le estuvo sirviendo alcohol, tal cual. Amigo, amiga, tienen los días santos. Si toma, no maneje. ¿Está mal descansar? No. ¿Es legal tomar? Sí. No lo haga en exceso. Porque esta vez estamos platicando de un susto, de que la libró, pero el resultado podría haber sido fatal. Y la cuestión es de que podría haber sido fatal no solo para esta persona, sino para otras que afortunadamente ni lo iban acompañando, ni se atravesaron, ni iban circulando ahí. Pero el dilema fue brutal, verdaderamente. Bueno, eso por un lado. Por otro, el mismo orden del libramiento norte, otros que la libraron, también con mucho miedo. Carambola, 4 vehículos. Ricardo, tú ahí estuviste, entre ellos una pipa de Pemex. Una pipa de Pemex que transporta normalmente combustible y que afortunadamente iba de vacío. No, espérate, yo te cambiaría esa expresión, porque si recordamos que lo que se nos ha enseñado a lo largo de estas situaciones es que una pipa vacía tiene más probabilidades de explotar que una llena. Por los gases. Si hubiera habido alguna fisura en el tanque, si hubiera habido alguna situación de chispa, de cualquier situación, y si hubieran visto si hubieran estado ahí en el lugar para ver cómo quedó la camioneta, que la pueden ver en la fotografía, la camioneta que impacta por alcance de la pipa queda en una B, porque al chocar, que es la camioneta que transportaba refacciones. Para una empresa. ¿Esto cómo sucede? Porque después nunca falta el que nos regaña, diciendo que no hacemos bien nuestro trabajo. A ver, primero va una camioneta tipo SUV con placas de Estados Unidos. Sí. Ya confirmamos, son placas de California, del estado de Baja California, perdón. Okay. Se frena antes de llegar a la caseta. En el libramiento norte. En el libramiento norte, en dirección Pénjamo, se frena de manera intempestiva cuando trae detrás a la pipa. La pipa, al frenar, alcanza a impactar esta camioneta, que solamente... ¿Una pipa sencilla o doble? Doble, la pipa sencilla. El vehículo que se frena, solamente el daño mayor que tiene es la ruptura de un cristal, que es lo que le alcanza a hacer con el impacto la pipa a la camioneta. No así la camioneta que viene atrás de la pipa, que es una camioneta Nissan con caja seca, adaptada para este tipo de trabajos, y queda impactando en el lado izquierdo de la pipa, alcanzando a doblar la defensa, el acero que trae en la defensa, y hasta ahí pues el chofer sale lastimado. El golpe obviamente daña la cabina, pero detrás de él viene otro tráiler, un tráiler blanco, que tampoco alcanza a frenar, impacta con la camioneta, y al impactar con la camioneta la deja haciendo una B. Es decir, la doblaron la camioneta, quedó como sándwich, pues, por decir una expresión. Así es.
Afortunadamente el chofer alcanza a salir. Yo les mencionaba por ahí, tuvimos la oportunidad de platicar con el comandante Acero de Bomberos de Santa Ana, que nos decía que no hubo mayores lesionados. Yo en lo personal yo creo que hubiera necesitado ser trasladado el chofer de este vehículo, una persona de aproximadamente 60-65 años, para trasladarlo al hospital, porque al momento de estar platicando con él era una situación en que tenía dificultad para hablar. Es decir, que tenía una posible concussion, una contusión. Entonces, pero bueno, el señor no quiso retirarse del lugar. Ahí es algo que ellos tienen que valorar, ¿no? Es una cuestión de que ellos no pueden obligarlo a retirarse. Pero sí, platicábamos por ahí también con el ajustador de seguros. Los daños superan fácilmente el $1,000,000 en unidades, más aparte la carga que llevaba esta camioneta de refacciones para una ensambladora de vehículos. En Aguascalientes. No, de Celaya. De Celaya. Ok. Antes de pasar al tema de lo de la carrera del agua, que hay mucha tela de donde cortar, ese mismo sábado, mientras Ricardo estaba ahí en el Libramiento Norte, nosotros acudimos aquí a la colonia Banquetes, a Ramón Corona, exactamente enfrente del campestre leonístico, donde una persona que iba conduciendo otra SUV, una deportivo utilitario, la libra, otra vez, hablando de librar, de volcar sobre esta calle y caer prácticamente en la casa pastoral del santuario. De repente la gente quiere juzgar muy rápido a la autoridad, y yo le insisto en lo que siempre le digo: aquí no vamos a defender a la autoridad, ellos lo pueden hacer solitos, pero sí vamos a decir cuando hagan su chamba, y aquí la estaban haciendo. Había quien reclamaba que por qué detenían al chofer. Cuando terminamos la transmisión, pues hicimos las preguntas que tenemos que hacer y nos decían que hicieron de nuevo exámenes de alcoholemia y no lo pasó esta persona. Lo que nos señalan es que iba con su esposa, y de nuevo volvemos a lo mismo: ponen en peligro a sus seres queridos, ponen en peligro a otras personas. Y también insistimos: echarse una cerveza, echarse un alcohol no está mal. Lo que está mal es hacerlo y conducir un vehículo. ¿Por qué? Porque después pasan consecuencias que afortunadamente otra vez la libraron, y que lo más curioso es que esta persona que estaba quejándose de la actuación de los tránsitos de la policía llevaba niños y son vecinos de la zona. Y dije: si esta camioneta vuelca y cae aquí y sus niños están en la calle, sí, ¿a quién cree que le va a caer el vehículo? Esas cosas. Bueno, terminado con los percances, Ricardo, Agus, estuvieron ayer en la carrera por el agua de Zapas. Sí. 3 años de que se suspendió por la pandemia. Así es. Y pues situaciones como que se quedaron oxidados los organizadores, ¿no? Por decirlo menos. Agus. Mira, en lo deportivo podemos decir que todo estaba caminando bien, pero los mismos corredores que vienen pues empiezan a platicarte, y uno como medio de comunicación pues tiene que tomar ahora sí que sus aportaciones, ¿verdad? Y verificarlo también nosotros. El primer detallito por ahí, que la falta de seguros para colocar los números de los chips. A ver, de los seguros no estamos hablando de seguros médicos, estamos hablando de seguritos de estos de metal. Sí. O cintas también se colocan a veces, ¿no? Son por lo general seguros. Seguros, lo más normal en las carreras son los seguros, y era lo que nos estaban comentando, que no había seguros para colocar. Que esa es una cosa que es un detalle, podríamos decirlo mínimo, pero al final de cuentas, si no te puedes colocar el número, pues si te te colocas el número, ¿quién gana? ¿Cómo se califican los jueces? Esa es la parte mínima, vamos a decir, pero hubo problemas y problemas serios. Se convirtió en una carrera por el agua, en realidad, o sea, literal, una carrera por el agua, desde el momento en que no había puntos de hidratación a lo largo del recorrido. Es decir,
la carrera por el agua no había agua. No tenía agua, entonces quien quería agua tenía que llegar a la meta, porque ahí era donde tenían las bolsitas de plástico con agua. Y en el recorrido por ahí hubo el comentario de que le agradecían a los vecinos que estaban por el recorrido que salieron a darles agua, porque gracias a ellos pudieron hacer el recorrido completo. Sí. Pero si tomamos en cuenta de que al término de la carrera hubo una persona que desde que a mí me llamó la atención cuando estábamos atrás del podio, que empecé a ver cómo se empezaba a tambalear y a querer desvanecerse, lo fui siguiendo, me fui con él hasta donde quedó ya en el piso con sus compañeros. Los compañeros le decían, no hay problema, es que él corre maratones, no, esto es algo normal, no sé, algo le pasó, pero eso no ocurre normalmente. Pues estuvo ahí, ¿qué te gusta? Casi 10 minutos en el piso sin atención médica. No había servicios paramédicos, a pesar de que el ingeniero Rubio se enojó y me recriminó y me dijo que ahí estaban. Bueno, pues el señor no estaba en el lugar, ni los paramédicos tampoco, y tuvimos que esperar a este señor hasta que llegó la ambulancia de CRUM, que maneja Protección Civil Municipal, con Juan Núñez y dos elementos más, quienes estuvieron atendiendo a este joven, al que pues en primer lugar le empezaron a poner en una posición, me imagino que para la oxigenación, lo atienden, y de ahí empieza una serie de situaciones. 3 niños en las carreras que organizaron ahí, una de 100 metros que los hicieron dar una vuelta completa al jardín, creo que no son 100 metros, es un poco más, y son niños muy pequeños. Uno de 300 metros que los hacen dar 2 vueltas, entonces ya no me cuadran ahí muy bien los números. Y son 3 niños. Una niña tuvo que ser trasladada al hospital en la ambulancia, porque después de ese incidente con el joven ya se quedaron ahí los paramédicos de planta en el lugar, afortunadamente, y gracias a que estuvieron ellos. Pero no solamente se ocupan 3 paramédicos en una carrera de este tipo, o sea, son situaciones mucho más fuertes. Es lo que ustedes vieron, lo que yo vi en el recorrido. Al menos en 2 puntos no había una persona que les estuviera diciendo por dónde era el recorrido. Uno de ellos ahí por el santuario, donde estaba el centro de salud. Otro de ellos por lo que le llaman la esquina del hambre, ahí en Hidalgo, Zaragoza, 16 de septiembre, donde se iban los corredores que se notaba que no eran de aquí de La Piedad, pasaban de largo el recorrido. ¿Había manchas de pintura? Sí, lo reconozco, pero no había alguien que les dijera, es por acá. Y finalmente, la parte técnica, que también es importante. Sí, ahí también al final del evento, algunos reclamos porque no coincidían los resultados que traían los corredores o sus tiempos, y fue también, en resumen, un relajo también para darlo a los ganadores. Pero no iban a tener todos chip y electrónico. Eso fue lo que nos dijeron en la conferencia de prensa. Sí los llevaban, pero yo siento, y los mismos atletas o los mismos jóvenes que participaron, los que no son corredores, yo creo profesionalmente, que van a una carrera, no pisaron el tapete que tienen que pisar antes de salir del evento, y ahí también viene, no va a marcar el tiempo. Es decir, para que el chip empiece a correr, sí, tienes que pisar un activador. Sí. Pero nadie... La mayoría de los que no son corredores, los que son corredores profesionales sí saben, pero los que van por primera vez... ¿Alguien lo dijo? ¿Hubo instrucciones? Porque hasta un calentamiento hay, ¿no? No. ¿Quién dio instrucciones? Vi un equipo de primer mundo, la verdad, las pantallas muy bonitas, los relojes, el equipo que estaba ahí de CONADE. A ver, entonces el equipo no es el problema. Bueno, de hecho... La tecnología no es el problema. No, la tecnología estaba presente. La tecnología yo creo que no hubo personal para que lo manejara. Entonces... Incluso las situaciones de que en la premiación de la categoría libre, 6 kilómetros, sí, no se sabía quién había llegado en primer lugar. Y nosotros lo dimos antes a los 6 kilómetros. Es un problema serio.
Incluso estaba intentando checar aquí porque pusieron ahí unos códigos. Descargué los resultados. Había una chica que en 6 minutos y unos cuantos segundos hizo el recorrido completo. Ojalá tuvieran ese sostenido, ¿no? Pues estaría completamente la sí. Pero bueno, pues ahora sí que muchos prietitos en el arroz. Ojalá pongan atención en esto para que pueda seguir existiendo la carrera y para que valga la pena el que se inviten a corredores semiprofesionales o profesionales a que puedan participar en estas las cuestiones de que no puedes hacer un gasto tan fuerte, la verdad es de que le sobró, no tienes idea la cantidad de camisetas, de todo lo que tenían ahí de los hits, le sobraron más de la mitad de lo que es decir, estuvo muy al vapor, ¿no? Incluso también a mí me llamó la atención en el momento de la activación porque no fueron todos los atletas como anteriormente. No eran unos cuantos los que estaban en la activación. Y lo más evidente fue cuando empiezan la premiación y muchos terceros lugares no acudieron, muchos de los premiados no acudieron a recibir muchos puntos a tratar. Agus, danos mejores noticias, por favor. Bueno, vámonos porque dicen que nadie es profeta en su tierra y el equipo de voleibol de La Piedad, que ya veníamos platicando las semanas anteriores de este equipo, pues vaya, no voy a decir que dio la sorpresa porque yo creo que hacen un esfuerzo, llegan a la gran final que la van a disputar el próximo viernes 8:30 de la noche en la unidad deportiva de Degollado contra la Cesteta del Capricho, y en el preliminar juega la Camecha, que era uno de los campeones, contra Ayotlán, que es otro equipo de los fuertes, pero llama la atención La Piedad. Qué bueno, tío. Y volvemos a decir lo que lo repetíamos. No es obra de la casualidad, es obra de la causalidad. Sí. Los chicos están entrenando, están preparados, están concentrados. Así es, y el próximo viernes vamos a acompañarlos y ojalá que nos traigan ese trofeo. Estemos al pendiente de Bronoticias, todavía no lo podemos adelantar mucho, pero usted esté al pendiente de Bronoticias porque en una de esas virtualmente les va a poder echar porras. Bueno, Agus. Y en más actividad que también yo creo que llena de satisfacción a la gente del deporte ráfaga, le hemos seguido los pasos. Luis Francisco Pichardo, tuvimos la oportunidad de platicar con él. Estuvo en la categoría 2007-2008 allá en lo que es el macro regional de baloncesto, el Morelia, y de 5 partidos, los 5 los jugó, y lo más importante, califican a los Juegos Nacionales CONADE 2023. Yo creo que un orgullo este chamaco Luis Francisco Pichardo. Agus, platícanos, Frank Pichardo, ¿qué posición juega? ¿Cómo se desenvuelve? ¿Cómo logra destacar? Mira, él por lo regular siempre está en lo que es el medio campo y adelante. Es un ofensivo importante. Es un armador. Sí, y yo creo que tiene mucho futuro este chamaco. Yo desde el momento del 2022 que lo empecé a seguir por conducto del profesor Jaime Bravo, que es su entrenador, o Ricardo Bravo, perdón, estuvo trabajando bien, fue a los estatales, a los regionales, y ahí traía esa espirita de llegar a unos Juegos Nacionales. Yo creo que para él y su familia es importante porque también, de hecho, me platicaba su papá que el mismo día que empezaron los Juegos tuvo que llevarlo un día antes para que estuviera concentrado con la selección de Michoacán, y le han dado un gran apoyo también ellos. Qué bueno, porque muchas veces uno destaca al deportista, pero lo que decíamos, sin los papás, sin las escuelas, sin los entrenadores, sin sus propios compañeros que los animan, esto se vuelve imposible. Y bien por Fran Pichardo, esperemos que nadie se vaya a querer después colgar medallas que él se ha ganado. Sí, fíjate, había otro chico, Emiliano Ruiz, que es también de aquí a La Piedad, pero él estaba en una categoría anterior. Lamentablemente su equipo pues, no alcanzó, pero es otro de los chamacos que también hay que seguirle los pasos. Qué bueno. A Gerson, sí, ahí con nuestro amigo Gerson. Los amigos Gerson son los patrocinadores. Sí. Y en Benjamillo, Benjamillo, ayer estuvimos por allá. Tuvimos la oportunidad de ver el partido de vuelta entre Tirimácuaro y la escuadra de Benjamillo.
Ya Tirimácora estaba ganando 5-1 desde la semana pasada, pero en este partido de vuelta Benjamillo gana 2-0 con un golazo, por cierto, ahí se quedó grabado en la pequeña transmisión que hicimos desde allá. 2-0 gana Benjamillo, no le alcanza, queda el marcador global 5-3. Tirimácora es campeón de la Liga de Benjamillo de fútbol femenino. Y el primer lugar aquí en la carrera. Y en la carrera con Juanito González. Sí, los inspiró Juanito, Le fue bien, por cierto, allá andaban también, nos manda saludos. Bien, lugar donde salen atletas destacados, no se nos olvide Giovanni Gallardo. Y el domingo arranca el béisbol, la serie final, Atléticos es acá en Pénjamo, porque tanto en Pénjamo como en Benjamillo ya hay finalistas para el béisbol. ¿Y el Yurécuaro cómo van? ¿También los cristeros quedaron en primer lugar y van a playoffs también, arrancan el domingo. Destacados los deportistas de la región, bueno. Lo que no se da en el juego de la patada. Sí. Híjole, pues es que tú lo mismo lo dijiste, está de la patada. Sí, está de la patada. Viva la selección de Jamaica. Luego platicamos de temas, se dice. En fin, eso fue Neterquía. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ricardo, Agus. Gracias. Muchas gracias. Ya saben, quédense con nosotros. ¿Dónde nos encontramos? Lo pueden seguir a través de Proyecto Informativo. Agus. Deportes ahora. Bueno, esto es Noticias. Ya sabes, si de alguna quiere usarnos a like, nosotros seguimos aquí sirviéndole e informándole. Transmitiéndole desde La Piedad, Michoacán, pero llegando a Pénjamo, Guanajuato, Degollado, Jalisco, Yurécuaro, Tanuato, Vista Hermosa, Ixtlane, Cuandureo, Chumincio, Sináparo, Penjamillo, Angamacutiro, Numarán y por supuesto para ustedes, para nuestros queridos paisanos, migrantes allende las fronteras, principalmente en los Estados Unidos de América, pero donde quiera que haya una persona viendo, leyendo o escuchando Noticias, ahí estamos nosotros para servirle e informarle. Hasta la próxima. Opa. Esto fue Brunoticias. Periodismo responsable. Síganos en Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, TikTok y en www.brunoticias.com.